Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí el llavero de alegría de Intensamente. Espero que te guste. Mide 13 centímetros de alto. Estoy utilizando el cuerpo base de cabeza pequeña. Ahorita no me entiendes, pero ves, si vas a ver el video para hacer el cuerpo de la muñequita, eso te vas a dar cuenta que hay cabeza grande y cabeza pequeña en el llavero. Entonces, yo utilicé la de cabeza pequeña, miren. Entonces, espero que te guste, que le des like y que me dejes un lindo comentario para que YouTube me recomiende. Y espero que si no estás suscrito, te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un nuevo tutorial. ¿Ok? Lo único que no le puse fue la argollita del llavero, porque no tengo en este momento, pero ya nada más faltó eso. ¿Ok? Espero que te guste. Hola, buen día. En esta ocasión voy a hacer a los de Intensamente. A ver si me salen. Voy a utilizar en esta ocasión, voy a empezar por alegría. Voy a usar el cuerpo base de 12 centímetros, pero con la cabeza pequeña, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar estambre angorita en color amarillo para el vestido y azul para el cabello. Estoy viendo que son diferentes azules. Voy a ver si con este me alcanza, porque es este tono. Y creo que es todo. El cuerpo base, tú tienes el tutorial ya en mi playlist. Dice cuerpo base y usas el de que las patitas son así rectas. Y dice, me parece que dice para llavero. ¿Ok? Entonces, lo voy a tejer, pero con la cabeza pequeña. Ahí les doy las indicaciones en el video. Entonces, vamos a comenzar tejiendo el vestido. Creo que va a ser rápido porque pues ya el cuerpo ya lo tenemos. Vamos a usar el cuerpo base para... Dejen veo, no me sé los nombres. Pero es la que es verde. Sí, es verde, ¿verdad? Para la chica verde. La tristeza la voy a hacer un poquito más gordita, pero ese sí les voy a poner el tutorial con el cuerpo completo. Voy a hacer también enojo también, o furia, o ¿cómo se llama? Creo que es furia, ¿no? También lo voy a hacer diferente. Y hasta temor o miedo, el moradito también lo voy a hacer diferente. Y me falta ansiedad, esa también la voy a hacer diferente. Tímido también. Pues casi todos. Y una azul, pero no sé qué sea. Es que no he visto la película, pero voy a tratar de irlos haciendo en esta semana todos y espero me salgan. Son mi versión de los muñequitos, espero que te guste. Ok. En esta ocasión voy a usar un gancho de 2.5 milímetros y para el vestido y para el cabellito, ¿ok? Y creo, voy a usar fieltro azul y blanco, pero espérenme, no sé si azul, déjenme ver los ojos, es para los ojos, está muy fuerte, espérenme. Sí. Sí,
voy a usar este. Y voy a usar negro para el punto de en medio del ojo. Entonces voy a usar negro, azul y blanco para los ojos. Me van a decir, ¿por qué no los haces tejidos? Es que quedarían muy grandes, entonces no los quiero tan grandes porque va a ser como para llaverito. Entonces, por eso no lo estoy haciendo tejido, ¿ok? Porque si no quedaría como las chicas superpoderosas y no quiero eso, ¿ok? Vamos a comenzar con el vestido. Ok, miren, hice 16 cadenas más una. En la vuelta 1 vamos a hacer a partir de la segunda cadena punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. Son 16 puntos bajos, los tejemos y regresamos. ¿Sale? Ok, en la vuelta 2 giramos el tejido, subo con una cadena y tejemos. 3 puntos bajos, 3 cadenas y hacemos 1, 2 y en la tercera clavo. Y tejo 6 puntos bajos, incluido el que acabo de hacer. 3, 4, 5, 6. Y tejo 3 cadenas y hago 1, 2 y en la tercera clavo. Y tejo 3 puntos bajos, incluido el que acabo de hacer. 2, 3. ¿Ok? Así quedó. Ok, en la vuelta 3 giro el tejido y hago una cadena, 3 puntos bajos, luego hago 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas. 1, 2, 3. Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas. 1, 2, 3. Y hago 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y me da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Vuelta 4. Giro el tejido y hago una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y me da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, vamos bien. Entonces, en la vuelta 5 vamos a tejer punto por punto. A ver, espérenme. Ahí está. Así. Es que me cuesta. Ahí está. Ok. Vamos a hacerle unos adornitos al vestido. No se preocupen. Es que tiene como estrellitas, como algo así como... Es que había pensado en ponerle florecitas. Pero no son florecitas. Estoy viendo que no. Pero ahorita lo hacemos. Vuelta 5. Hago una cadena y tejo punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos.
Ok, en la vuelta 6 giramos el tejido y tejemos, tomando la parte de atrás de la cadena. 3 puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, ya quedó. De la vuelta 7 a la 12, tentativamente. Si tú la quieres más cortita la faldita, le vas tejiendo y vas viendo a qué altura la quieres. Vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Espérenme, dejen marco. Entonces, lo tejo y regreso. Casi estoy segura que sí es a la 12, pero vamos a ver. Es que a la 10 se me hace muy corta. Entonces, vamos a tejerlo a la vuelta 10. Lo tejo y regreso. Punto por punto. Ok, ya que terminé, vamos a dejar estambre y rematamos. Ok, ahora vamos a cerrarlo. Así. La parte, ven que se hizo aquí una marca en la cintura. Eso va hacia adentro. Ok. Y empujo, empujo. Y jalo. Así. Así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a cerrar punto por punto. Es que me van a decir, ahora estás haciendo puros pequeñitos. Es que me piden muchos llaveros. O sea, hago las creaciones y me dicen, pero lo quiero en llavero. Y yo así de, uy. Entonces, espero que ahora no me digan, lo quiero en tamaño normal. Porque si no, después las hago en tamaño normal y con mejores detalles, porque cuando son pequeñitos, pues no tienes muchos detalles. Entonces, miren. Así. Yo voy a hacer un nudo aquí con esta puntita. Hago un amarre. Y vamos a cortar. Y vean. Ok, entonces vamos a hacer el cabellito. Ay, adivinen qué me faltó. Los adornitos. Busco un estambre azul más bajito porque, o veo. Creo que tengo hilitos sobrantes. Ay, ya la rompí. Ay, no se rompió. Se me resbaló de las manos. A ver, recojo. Ok, era ponerlos antes de ponerle el vestidito, pero pues a ver. Aquí voy a hacer un nudito y son como destellos. Miren, así. Y hacemos como si fuera estrellitas. Así. Y voy girando.
así. Y me voy al otro lado y hago otra. Vean. Así. Así. Y así la vamos haciendo. Ahora me voy acá arriba, pero me está costando a mí porque ay, pues es que puse el vestidito y no tenía que hacer. ¿Ok? Y se me barrió por completo. Entonces, vamos a hacer los destellos. A ver, un poquito para acá. Ahí está. Los hago y regreso por todo el vestidito. ¿Ok? Así. Estoy metiendo el dedito para no agarrar el cuerpo de la muñequita. ¿Sale? Ay, no, pero de veras. Solamente a mí me pasa. Ahora me voy para este lado. Y así. Y vean, sigo poniendo los destellos. Ok, miren, ya quedó. No me costó tanto trabajo como pensé. Pues entonces, a ver. Pero espero ponerlo en el video de que lo hagan antes, pero ay, no, de veras que soy. Vamos a empezar el cabellito. Espero que me alcance este. Vamos a tejer dos cadenas, 1 y 2. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. Todas las vueltas, si no lo menciono, se empieza con una cadena y se termina con un punto deslizado. En la vuelta 2 tejo una cadena y tejo 6 puntos bajos. Ok, donde subí la cadena, ahí comienzo el primer punto. 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Vamos a empujar el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Ahí está, ya voy en el último, que es un punto bajo, un aumento. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 4 hago una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 3 veces y me da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Ahí va el tercero y el aumento.
y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? En la vuelta 5 voy a tejer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2, 4, 5, 6. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vuelta 7. Vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. No, 30 puntos bajos. Y cerramos con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Si se me olvida mencionarlo, siempre se cierra con el punto deslizado. ¿Ok? Una disculpa, es que no sé, me concentro demasiado y luego se me olvida algo. Lo tejo y regreso. Ok. 2, 4, 6, 7. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Vamos a tejerlo y cerramos con un punto deslizado. Vuelta 9. Vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado y comenzamos con una cadena. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, vamos a tejer de la vuelta. Ay, vi de reojo algo en mi jardín. De la vuelta 10 a la 12, punto por punto. Voy a marcar son 42 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Vamos a tejerlo y regresamos. ¿Ok? Quiero que me quede tierna. Entonces, a ver qué tal me sale. Vuelta 10 a la 12, lo tejo y regreso. Ok, miren, llegué a la vuelta 12. Yo creo que voy a hacer una vuelta más. Sí, hago una vuelta más, que es la vuelta 13. La tejo punto por punto, comencé con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Punto por punto. Ok, vuelta 14. Vamos a empezar con una cadena, tejo un punto bajo, un punto doble bajo, lleva lazada, luego tejo un punto alto, llevo un punto doble alto, hago 2 lazadas, jalo 2, 2 y 2. Luego hago un punto alto, luego hago un punto doble bajo y un punto bajo. ¿Ok? Y así lo repetimos. Un punto bajo, un punto doble bajo, un punto alto, un punto
doble alto, un punto alto, un punto doble bajo y un punto bajo. Y vean. Ok, está quedando el cabellito. Entonces, lo hago hasta donde alcance y regreso. Ok, miren, sí alcanza. Así como lo tejí, sí queda bien completo todo la serie de puntos. Entonces, vamos a cerrar, a rematar. Dejen, escondo esta tirita. Primero paso la aguja por el estambre. Y hago esto. Y corto. Y ya quedó el cabellito. Vean. Ok. Así. Lo vamos a pegar con silicón líquido. Dejen, a ver. A ver. Siempre me pasa. Cuando me acabo de pintar las uñas, uso el silicón líquido. Y es que si me caen las uñas, me levanta el barniz. Si ven, estoy poniendo el resistol no pegado en los adornitos del cabello, sino una vuelta antes. Para que quede bonito y quede flojito los cabellitos que van en la cabeza, en la cara. Perdónenme. Así. Así. Y vean. Ok, vamos a hacer los ojitos. Ok, miren. Ya hice los ojitos, pero vean. Me acordé que yo tengo de estos botoncitos. Ay, espérenme. Estos los compré en Temu. Miden 0.7 centímetros de alto y 0.6 de ancho. Vean. Pero lo puedes hacer con fieltro. Y el azul lo hice de 1.4 centímetros de alto y 1 centímetro de ancho. El blanco lo hice con la orillita plana. Miren, aquí está plano. Y eso mide 1.3 centímetros y de alto mide 1.6 y de ancho 1.6. Más o menos va a quedar así. O sea, si te doy las medidas es para que más o menos tú le tantees. Y entonces, vamos a hacer esto. Así. Miren. Es que lo pongo al revés porque si no me mancho, pero miren. Y ok. Va a quedar un poquito salido el azul. Lo recortan. Así una cosita de nada. Y entonces vamos a poner tantito silicón. Para poner el botón.
Así. ¿Ok? Y los vamos a pegar. Está el cuello. 2, 4, 6, 8. Entre la vuelta 8 y 9 voy a pegarlos. Y los van a centrar de tal manera que queden, espérenme, así. Es que yo me ayudo mucho de las pinzas porque luego hago un batidillo si meto los dedos. Y entonces como el dedo es un poco más grueso, queda batido. Entonces por eso uso las pinzas. Miren. Así. ¿Ok? Nos falta la nariz. Ok, para la nariz vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Corto. Y hago esto. Así. Espérenme que hago un amarre con las 2 puntas del estambre. Espérenme. A ver, espérenme. Ahí está. Y corto el excedente. Así. Vean. Y lo voy a pegar aquí con silicón líquido. Así. Y lo pongo en medio de los ojitos. Vamos a ponerle chapitas con un maquillaje, aunque pues queda un poquito oscuro porque, miren, voy a usar esta. Y lo voy a hacer así. Voy a usar la brochita de mis cejas, de mis párpados, para que no quede tan ancha. Así. Ok, pensé que había acabado, pero no es cierto. Me faltan las cejas. Ok, yo no le pongo boquita, pero si tú le quieres poner boquita, ahora sí que es a tu gusto. Para mí los amigurumis no llevan boquita. Entonces, cortamos un pedacito del color de azul del cabello. Y vamos a hacer esto. A ver qué tal queda. Esto sí es al gusto. Yo la voy a hacer así. Me voy a la parte de aquí arribita. Y va a quedar así. Y ahí mismo donde salí, clavo. Ahí está.
y procuro que quede a la misma altura de la primer ceja. ¿Ok? Y la mando a otro lado. ¿Saben qué? Sí le voy a tener que poner boca en esta ocasión. Y ahorita se me acaba de ocurrir. Y les voy a explicar el por qué. Es que esta sonríe y las otras no. Entonces, voy a buscar un pedazo. Ah, miren, aquí está, en rojo. Si pueden en rosa o... Yo lo voy a poner en rojo. O en rosita. ¿Lo hacemos en rosita? Ah, miren, aquí hay un pedacito de rosita. Es que rojo se verá así como muy llamativa. Y creo que la rosa es la verde, la que trae el vestidito verde. Esa también la vamos a hacer igual con el cuerpo base. Ahorita no me acuerdo de los nombres, pero de esta sí me lo sé, que es alegría. Y miren, aquí abajito de la nariz, que abarque la nariz, el ancho de la nariz. Dejen, escondo esto. Así. Y entonces, dejen, veo. Sí, sí. Y paso por el medio. Sí, porque si no, no se va a distinguir quién es quién. Así. Ahí está. Sí, sí quedó mejor. Ok, entonces miren, ya quedó. Espero que te guste, que es sencillita, pero es como para llaverito. De hecho es un tamaño llavero, que son como 13 centímetros de alto. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario, porque sí está muy, o sea, está pequeñita, miren. Está muy pequeñita. Ay, espérenme, que esto es borlita. Y nada más le pones el llaverito aquí arriba y ya quedó. ¿Ok? Entonces, tú le puedes hacer el cambio en las cejas, en lo que tú gustes. ¿Ok? Para que te quede más tierna. Nos vemos y espero que me dejes un lindo comentario. Si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente tutorial.